Muy buenos días y muchas gracias a todos una vez más por vuestra presencia. Comenzamos esta rueda de prensa en donde daremos cuenta del contenido de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno y mientras, pues como siempre, Ana les va distribuyendo la documentación para que la tengan a la vez que pueda ir interviniendo, de tal forma que tengan a disposición la misma para lo que les pueda ser de interés. El primer punto que les comento es que actualizamos la estrategia RIS3 para Castilla y León. La estrategia RIS3 vigente es para el periodo 2021-2027, es el mismo escenario temporal que tienen los fondos europeos de inversión, el periodo 21-27, que es el periodo de programación europea, pero finalizados ya los 4 primeros años de vigencia del mismo, parece oportuno el que hagamos una reflexión sobre los retos y podamos también tener la ambición de actualizar, de ampliar el contenido de esta estrategia de innovación y de investigación y de especialización inteligente en Castilla y León, que es la RIS3. El contenido básico de este acuerdo y del contenido de la ampliación y la modernización de la estrategia se debe a que desde entonces pues hemos tenido nuevos retos, nuevos desafíos, el que tiene que ver con el cambio en el mundo global, de la aparición de nuevas tecnologías disruptivas, la salida de la pandemia o la crisis de la inflación y de las materias primas a las que hemos asistido. Son 4 puntos fundamentalmente los que son objetos de novedades en esta estrategia RIS3 modificada para el periodo 25-27 y, por tanto, para estos próximos 3 años, el año 25, 26 y 27. El primero, reforzamos el ecosistema de investigación e innovación en Castilla y León con nuevas iniciativas. En primer lugar, la puesta en marcha de la Comunidad de Emprendedores Castilla y León, el programa Castilla y León Comunidad de Emprendedores para favorecer el emprendimiento en nuestra tierra, para favorecer la aparición de este empleo hecho por los emprendedores. En segundo lugar, la puesta en marcha de la estrategia del talento para consolidar el talento en nuestra comunidad autónoma y, por último, la constitución de una red de centros e institutos de investigación biosanitaria para impulsar la I+D+I. Un segundo bloque es fortalecer la colaboración público-privada en el desarrollo de las inversiones en 5 grandes iniciativas: la bioeconomía, la ciberseguridad, el hábitat, el polo aeroespacial y la salud. Un tercer bloque de novedades es el impulso a la transformación digital como palanca para la mejora de la competitividad de las empresas, con 2 nuevas líneas de ayuda que se crean y que se impulsan en este año 2025. Una línea para la digitalización básica de las empresas, aquellas que son pymes o micropymes y que están poco digitalizadas y necesitan mejorar el ámbito de digitalización, y una segunda línea para digitalización avanzada en el caso de aquellas pymes que ya están digitalizadas pero necesitan ponerse a la vanguardia, ponerse en el primer nivel de su competencia y, por tanto, hay una ayuda también para este ámbito. Y, por último, y en cuarto lugar, el incremento de las líneas de actuación destinadas a la digitalización de los servicios públicos, los que presta la Junta de Castilla y León en varios ámbitos. Saben ustedes que estamos en un proceso de la digitalización del transporte, de la digitalización en el tema de la tarjeta social, pero por ir específicamente a 2 materias muy importantes en la gestión de las competencias de la Junta de Castilla y León, la digitalización sanitaria y educativa. En lo que tiene que ver con la sanidad digital se incluye la interoperabilidad con otras comunidades autónomas, la plataforma genómica y de enfermedades raras y el seguimiento remoto de los tratamientos de los pacientes. Y en el ámbito educativo, las inversiones en tecnología e infraestructuras en más de 1.700 sedes educativas. Por tanto, 4 importantes novedades para que Castilla y León siga avanzando en innovación y en investigación. El importe total de la inversión prevista para estos 3 años, para el periodo 25-27, ascenderá a 6.853 millones de euros, por lo tanto, casi 7.000 millones de euros de inversión en I+D+I, de los cuales 3.000
millones van a ser recursos públicos y de ellos 1.900 van a ser de la Junta de Castilla y León. Y decir que es un buen momento para avanzar en la ambición de esta estrategia RIS3, por un lado, porque estamos a mitad de camino de su ejecución y, por tanto, pasados 4 años sí que conviene adaptar, examinar los retos, evaluar las medidas, modificar y tener más ambición en algunos ámbitos. Y, en segundo lugar, porque hace poco hemos conocido también la evaluación que periódicamente se realiza por parte del INE de las comunidades autónomas, y Castilla ocupa el 5º lugar de España en volumen de I+D+I respecto de su PIB. Y desde ese punto de vista, siendo la 5ª comunidad autónoma de España en inversión en I+D+I en relación a su PIB, justo por detrás de Madrid, Cataluña y las 2 comunidades autónomas forales, es por lo que queremos seguir garantizando esta posición de privilegio en el futuro y, por tanto, para invertir en este ámbito 7.000 millones de euros y estas 4 novedades que les he descrito. En otro tipo de cuestiones, 5,7 millones de euros para tratamientos selvícolas preventivos en varias provincias. Tienen ustedes el detalle de las cantidades para cada una de estas provincias y el contenido de las mismas. Estos 5,7 millones de euros de tratamientos selvícolas forman parte del paquete que estamos desarrollando, que traemos casi todos los consejos de Gobierno, ahora especialmente también durante el invierno, y que para el conjunto del ejercicio, para este año 2025, estimamos una inversión en tratamientos selvícolas de prevención de incendios de 52 millones de euros. Por tanto, 52 millones de euros es lo que destinaremos a tratamientos selvícolas de prevención de incendios, de los cuales 5,7 millones de euros es lo que traemos hoy en este Consejo de Gobierno, distribuido entre Ávila, Palencia y Soria. 1,6 millones de euros para las instalaciones del vivero forestal de Castilla y León. En este vivero central se producen y conservan recursos genéticos forestales para preservar aquellas poblaciones forestales amenazadas por la pérdida de recursos genéticos. Se trata de la puesta en servicio de invernaderos y umbráculos, la inversión en masas móviles de cultivo, en reformas de las instalaciones frigoríficas y en la adecuación del laboratorio de cultivo in vitro. Y, finalmente, 200.000 euros para la restauración de los manantiales de la cascada de Orbaneja del Castillo, en Burgos, y de Cobalagua, en Pomar de Valdivia, Palencia. Se financian con fondos europeos de la nueva generación y se trata de desarrollar trabajos en todo este ámbito de actuaciones de estos importantes paisajes, la restauración de estos manantiales que han permitido la formación de tobas calcáreas y constituyen un interés comunitario prioritario. Tienen ustedes el detalle de qué van a consistir. Y me he dado cuenta que me he saltado finalmente el punto anterior, que sí les comento, 1,7 millones de euros para la mejora del hábitat del oso pardo cantábrico y de la montaña occidental de León. Se financian con fondos europeos y el objetivo de esta inversión de casi 2 millones de euros es desarrollar trabajos preventivos de incendios en zonas de alto valor ecológico para la conservación del oso pardo, así como la realización de tratamientos selvícolas orientados a la conservación y alimentación. En total son casi 10 millones de euros lo que traemos en materia medioambiental para este Consejo de Gobierno, en concreto 9,4 millones de euros, tanto en tratamientos preventivos de incendios, la inversión en el vivero forestal central, la mejora del hábitat del oso pardo cantábrico y las actuaciones en estos espacios de gran interés natural para nuestra comunidad. 640.000 euros para la promoción del consumo de leche, frutas, hortalizas entre los escolares de Castilla y León. Es una cantidad que financia Europa a través del Fondo Europeo de Garantía Agrícola FEAGA y que nos va a permitir la compra de peras, manzanas, zanahorias y productos lácteos para promover el uso saludable de los mismos en el ámbito escolar. Van a participar en este programa un total de 140.000 alumnos pertenecientes a 618 centros educativos. Trata de fomentar el consumo saludable desde el punto de vista de la alimentación desde las más edades tempranas. Y 425 ordenadores se van a adquirir para la gestión en el ámbito de agricultura, ganadería y desarrollo rural por importe de 240.000 euros. Se trata de que los empleados públicos dispongan de estos equipos de última generación para garantizar el cumplimiento de sus funciones con la total normalidad
normalidad y al servicio del conjunto de la sociedad. 600.000 euros para nuevos dispositivos cardíacos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Es el suministro de dispositivos de asistencia ventricular izquierda HeartMate. Con este contrato se adquiere el material necesario para el desarrollo de esta actividad quirúrgica asistencial para nuestra comunidad autónoma, 600.000 euros para estos dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Y, finalmente, 11 millones de euros para la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Diego de Siloé en Burgos. Son 11.184.000 euros. Se prevé que este nuevo centro esté en servicio en el año 2000, para el curso 2027-2028, ante la previsión de la matrícula de alumnos en los próximos años. En el caso de Burgos es por lo que se hace esta inversión, esta ampliación. Va a realizarse en una parcela colindante de 6.600 metros cuadrados cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Burgos y se contempla la construcción de un nuevo edificio de casi 4.000 metros cuadrados conectado con el inmueble principal por pasarelas interiores en sus plantas primera y segunda. Se va a construir también un anexo al pabellón polideportivo para albergar vestuarios, despachos de docentes de educación física y almacenes de material deportivo. Y también se va a reformar el edificio principal con la redistribución de espacios y la ampliación para dotarle de una sala de usos múltiples. En total es una inversión de 11 millones de euros en Burgos, en este importante centro educativo. Y antes de cederles la palabra, una última cuestión que nos ha comunicado esta mañana y que también hemos acordado el consejero de Transformación Digital y Movilidad, que ya desde el día de hoy, jueves, entran en vigor las nuevas tarifas de bonificaciones del transporte público, que en el caso de nuestra comunidad autónoma saben que veníamos garantizando las que correspondían íntegramente a la Junta de Castilla y León, y con las nuevas tarifas que ya son de aplicación desde hoy en las condiciones que ustedes ya conocen, se mantienen las bonificaciones para la alta velocidad, que alcanzan el 75% de la bonificación, contando con la aportación de la Junta de Castilla y León, el 50% de bonificación en transporte interurbano y metropolitano, contando con la bonificación de la Junta de Castilla y León, y el 100% en el bono rural de transporte a la demanda que veníamos ya aplicando. Fuimos muy rápidos el jueves pasado, recordarán ustedes, en tomar la decisión de seguir manteniendo las bonificaciones de la Junta de Castilla y León, y somos muy rápidos también en este primer Consejo de Gobierno, porque ya desde hoy se pueden adquirir los bonos con estos nuevos precios de bonificación, que supone rebajar hasta el 50% el transporte interurbano y metropolitano, el 100% el transporte rural y el 75% el transporte de altas prestaciones por ferrocarril, contando con la colaboración de la aportación de la Junta de Castilla y León y contando también con el decreto ley que se convalidó y que se publicó ayer mismo en el Boletín Oficial del Estado. Y sin más, para cualquier asunto que estimen ustedes sobre este tema, sobre cualquier otro, pues estoy a su disposición, como siempre. Sí, esto último que nos ha comentado es lo mismo que estaba ya antes de que se rechazara en el Congreso, ¿no?, la ley ómnibus. Y un poco si puede valorar que el PP apoya ahora este decreto ley después de que lo tumbara la semana pasada en el Congreso. Pues efectivamente lo que hacemos es poner estas cantidades, estas condiciones que son las que existían antes de que el decreto ley presentado por el Gobierno pues no tuviera los apoyos y se haya presentado un nuevo decreto ley ya muy distinto del anterior y con menos materias, que lógicamente permite un debate más centrado en esos asuntos. Esta situación de una semana se pudo haber evitado si el Gobierno hubiera hecho caso, si el Gobierno se hubiera dado cuenta de que hay otra forma de alcanzar acuerdos, que hay una mayoría en el Parlamento para sacar asuntos adelante, pero que si el Gobierno quiere jugar con el Parlamento y quiere jugar con los españoles, añadiendo otras muchas cosas que no se pueden
obtener el apoyo parlamentario suficiente, pues lógicamente pone en riesgo lo que hemos vivido. Afortunadamente, la Junta de Castilla y León ha reaccionado muy rápido. Nuestras bonificaciones en transporte siempre han estado garantizadas y también desde el minuto 1 y ahora también desde el minuto 1, desde el nuevo decreto, pues garantizamos las mismas cantidades que teníamos. Me pide usted una valoración, pues yo creo que se ha certificado claramente una cosa, que el Gobierno nos ha venido engañando todo este tiempo. Vino diciendo a los españoles que era imposible trocear ese decreto, que todas las medidas, las 80, estaban interconectadas, que era imposible desarrollar unas sí y otras no, que el modelo estaba planteado de una forma en que si no se aprobaba una sola de ellas no se podía desarrollar ninguna de las otras y al final el Gobierno nos ha mentido al conjunto de los españoles porque ha sido capaz de hacer un decreto ley que en vez de tener 80 temas ha tenido solo 29 y ha hecho caso, por tanto, a la oposición que le pedía un tratamiento más individualizado de esos temas y aunque la perfección del decreto tampoco es plena, no cabe duda que al final el Gobierno ha tenido que rectificar. Donde había 80 materias hay 29 y donde no había un apoyo del Parlamento sí lo va a haber y lo que hemos hecho es perder una semana muy valiosa, tener que hacer muchos trámites de adaptar tarifas y bonificaciones, entrar en un debate que ha generado mucha inquietud en algunos sectores y en algunos colectivos, como puedan ser los jubilados, cuyo debate se pudo haber evitado. Pero yo creo que ya, además de valorar lo que ha pasado, y lo que ha pasado es lo que ustedes conocen, que el Gobierno nos mintió y tenemos un Gobierno que nos ha vuelto a mentir diciendo que no se podía trocear el decreto, lo que hay que pensar hoy es en el futuro. Hoy ya sabe el Gobierno qué es lo que tiene que hacer si quiere conseguir apoyos parlamentarios gratuitos y sabe qué es lo que no tiene que hacer si quiere bloquear la situación del Parlamento. El Gobierno lo tiene que decidir. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que la inflación en España ha subido hasta el 3% y todavía a día de hoy, a punto ya de finalizar enero, no se ha producido la actualización de las retribuciones de los empleados públicos, cuya normativa básica corresponde al Gobierno. Nosotros le pedimos que esta actualización se haga cuanto antes, pero sobre todo que no se vincule con otras materias que hagan imposible su aprobación y su tramitación. Es seguro que si el Gobierno plantea una subida salarial para los empleados públicos va a tener el apoyo parlamentario, pero también se ha demostrado que si el Gobierno vincula esa subida salarial de los empleados públicos a cuestiones que no tienen nada que ver y que constituyen el pago de un precio político por sus apoyos parlamentarios, pues es posible que finalmente el decreto ley no se apruebe, porque el decreto ley, que es la fórmula que está eligiendo el Gobierno ante su incapacidad de gobernar, es una fórmula que, una vez presentado en el Parlamento, solo permite sí o no, no permite votar por partes, o se convalida entero o no se convalida entero. Y claro, cuando te presentan 80 medidas, yo comprendo que el debate se plantea en qué se hace si se está de acuerdo con muchas de ellas, pero se está en desacuerdo también con otras muchas de ellas y el voto tiene que ser sí o no para todas. Yo creo que lo razonable es lo que se ha dado en llamar trocear ese decreto, plantear de forma separada aquellas que tienen un amplio consenso y tramitar de forma diferenciada aquellas que no lo tienen. En el mismo día del debate hubo también otros 2 decretos leyes que se ha hablado poco de ellos, pero que fueron objeto también de debate con una única votación sobre un único asunto. Se planteó una subida de impuestos que salió que no y no se vinculó a ninguna otra cosa positiva que se pusiera en riesgo y se planteó el llevar a cabo el desarrollo de un acuerdo en materia de legislación sobre jubilación que salió que sí y no se planteó tener que aceptar ninguna otra materia. Lo que ha tenido problemas es cuando se plantean 80 materias y hay que votar que sí a las 80 y se nos dice que no se puede trocear. Era mentira, se ha podido trocear y es verdad que una vez que se puede trocear, el decreto ley, con solo 29, que son las que suscitan más amplio consenso, aunque no total, pues va a salir adelante. Yo me quedo en la idea de cara al pasado, el Gobierno ha vuelto a mentir a los españoles, ha vuelto a jugar con los intereses de muchos españoles, de sus inquietudes, de sus problemas y de cara al futuro el Gobierno sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer si quiere obtener apoyos parlamentarios para sus iniciativas.
que es plantear los temas individualmente, intentar negociar y someterlos a debates y no vincular la aprobación de una cuestión a un pago el mismo día y con el mismo voto de un pago de un precio político a sus socios para seguir en el Gobierno. Sí, en relación a ese decreto se mantienen algunas medidas que usted no compartía la semana pasada. No sé si cree que mantenerlas en ese decreto complica que el Partido Popular pueda apoyarlo, si le gustaría que no se hubieran incluido o si cree que el Partido Popular se tendría que igual haber abstenido en ese caso. Pues hubiera sido mejor que no se hubieran incluido. Francamente, siempre lo hemos dicho, hubiera sido mejor que el decreto se hubiera circunscrito íntegramente al tema de pensiones, de bonificaciones al transporte y de las ayudas territoriales a los afectados por catástrofes naturales en la Dana o en el volcán. Pero el Gobierno a veces lo que está pareciendo es que quiere introducir algunas medidas de pago de precio político a sus socios porque cree que es la única forma de intentar sacarlas adelante. Es verdad que se han retirado otras muchas que no contaban con el apoyo parlamentario, pero hubiera sido mejor que se hubiera circunscrito mejor solo a esos tres temas, y esa es su pregunta. Hubiera sido más fácil incluso alcanzar la unanimidad seguramente del Parlamento. Yo creo que es una lección que el Gobierno tiene que aprender de cara al futuro. Es verdad que lo que se pone encima de la mesa a día de hoy es que hay una única votación al decreto ley, o se convalida o no se convalida. No cabe pedir la votación por partes y comprendo la dificultad de muchos grupos políticos cuando de 29 medidas, que es lo que ha quedado en el decreto, pues hay 27 o 28 que se comparten y una que no se comparten y, lógicamente, pues cualquier ciudadano tendría el debate de qué hay que hacer cuando tú compartes 28 y te opones a una. Pues, lógicamente, lo que puede plantearse es la posibilidad de votar a favor y seguir oponiéndote a la que estás en contra con todos los medios disponibles. Lo que pasa es que en el decreto anterior eran 80 medidas, de las cuales había muchas que se compartían y muchas que no se compartían. ¿Les gusta la solución de avales del Gobierno que va a poner a disposición de las comunidades para inquilinos y propietarios para facilitar la llegada de viviendas al mercado del alquiler? Es que no la conocemos y, por tanto, estamos acostumbrados a que las cosas que plantea Pedro Sánchez siempre hay que leerlas con mucho detalle porque suelen tener mucha letra pequeña y muchas condiciones de necesidad de estudiarlo. Por tanto, lo que pedimos es que se nos convoque, se nos informe, se nos dé toda la información y tomaremos la decisión. Fíjese lo que hemos tenido que hacer hoy y demuestra la agilidad de la Junta de Castilla y León. El decreto no se nos informó en ningún momento. Afecta a las comunidades autónomas, pero nunca se nos ha informado. No se informa tampoco a los grupos parlamentarios, o al menos a los mayoritarios, y hasta que no se publica en el boletín no tenemos constancia de lo que hay. En el plazo de un día hemos podido estudiarlo y analizarlo y aplicarlo, que es lo que hemos hecho ya desde la Junta de Castilla y León. Ayer se publicó, hoy ya está en vigor en el caso de la Junta de Castilla y León. El otro, pues como estamos muy acostumbrados y podíamos hacer un repaso largo y ancho de cosas que parecen una cuestión y esconden otra u otras bien distintas, pues yo creo que lo razonable y prudente de la experiencia, y visto esa forma de gobernar que ustedes ya conocen, pues es conocerlo y estudiarlo con detalle antes de pronunciarlo. Si inicialmente de lo que se trata es tomar el modelo que ya hemos desarrollado en Castilla y León, que es poner avales para acceder a la vivienda, pues es un modelo que tenemos en Castilla y León, que tiene alguna otra comunidad autónoma. Si lo que hace el Gobierno es copiarlo, nos parece bien, pero vamos a analizar el detalle, las circunstancias y las condiciones, porque, como les digo, estamos acostumbrados a veces que el Gobierno plantea una cosa y a la vez mete alguna otra en el mismo paquete, porque sabemos que querrá hacerlo sin mala intención, pero si no, algunos pensarían que está utilizando a los jubilados, a los que viajan en el transporte público o a los perjudicados por esas catástrofes naturales para instrumento de pago de esos precios políticos de sus socios parlamentarios. Sí, yo le quería preguntar. Sí.
Quería preguntarle por dos asuntos que quedan colgados en este nuevo ómnibus. Uno de ellos es el plan MOVES 3 de incentivos a la compra del coche eléctrico. El ministro de Industria ha anunciado esta mañana un nuevo paquete económico. No sé si ustedes tienen estudiado algún tipo de iniciativa. Y, por otro lado, también la actualización de las transferencias a las comunidades que quedaban pendientes. Castilla-La Mancha ha pedido una actualización urgente, Andalucía que haya un decreto específico. ¿Qué posturas van a tomar ustedes respecto a esto? Pues plantea usted dos cosas. Del MOVES 3, naturalmente, hasta que no lo veamos no lo podremos ver. Nos parece bien que haya ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico, pero, lógicamente, como les digo, vamos a analizar esas condiciones, esas características. También nos parecería oportuno que las ayudas fueran para la adquisición de cualquier tipo de vehículo, permitiendo la neutralidad tecnológica y que dejáramos libertad al conjunto de los ciudadanos para elegir el tipo de vehículo que quieren. Nosotros sí que en Castilla y León tenemos ayudas y beneficios fiscales para la adquisición de vehículo eléctrico, que saben ustedes que tenemos una deducción específica en el tramo autonómico del IRPF de hasta 4.000 euros por la adquisición, en algunas condiciones determinadas, de un vehículo eléctrico y, por tanto, nos parece bien que se apoye al vehículo eléctrico. Sería mejor si se pudiera apoyar a todos los vehículos, pero esto, que es una filosofía, vamos a ver las condiciones que se nos plantean. Es el tema que decíamos, si va unido la subida de los empleados públicos y las ayudas al vehículo eléctrico, son dos cuestiones que apoyamos, pero si al final vamos a otro de esos tipos de decretos ómnibus donde se meten otro tipo de cuestiones, pues la cosa se complica. Yo creo que de esto el Gobierno debiera aprender la lección, que no pasa nada porque en vez de un decreto ómnibus tengamos 4 o 5 decretos sobre materias distintas y se pudiera votar de forma separada en aquello que se está de acuerdo y aquello que no se está de acuerdo. No es forma de gobernar esta de que el Gobierno plantee 80 asuntos muy diversos en un decreto ley que no tienen nada que ver entre sí, que algunos no son ni urgentes, ni necesarios, ni imprescindibles, y que se meten en el mismo asunto simplemente para intentar sacarlos sobre la base de que hay algunos objetivos que se comparten y, aprovechando que se comparten esos objetivos, pues se tiene que votar al todo. El otro día yo ponía el recuerdo de cómo, a la vez que se ponía en marcha los mecanismos de alarma durante la pandemia, pues en la misma normativa se estaba nombrando en la dirección del CNI a Pablo Iglesias, o estabas a favor de medidas contra la pandemia o, en el mismo lote, Pablo Iglesias dirigiendo el CNI. Y esta es la forma de hacer el Gobierno, y lo hemos visto en más asuntos y, por tanto, es bueno entenderlos. El tema de transferencias de las comunidades autónomas, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas es muy clara. Nosotros no tenemos la culpa de la incapacidad del Gobierno para gobernar, para tener apoyos, y lo que sí que vemos es que ni siquiera es el día de hoy y no ha planteado ni un decreto ley ni ninguna otra fórmula. No tiene por qué ser un decreto ley para garantizar los fondos que corresponden a las comunidades autónomas, porque, insisto, estos fondos no es porque sean para las comunidades autónomas, es para garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales que prestan las comunidades autónomas. Es natural esta queja y esta demanda que existe, y esperemos que el día que se plantee pues no se vincule a ninguna otra cuestión. Nosotros ya estamos haciendo los gastos que nos corresponden a este año, y lo que estamos recibiendo, según se nos anuncia por parte del Gobierno, para el año 2025 son las cantidades correspondientes al año 2023. El perjuicio es muy evidente, pero nosotros sí garantizamos servicios públicos de calidad, a pesar de esa obsesión del Gobierno por intentar ahogar a las comunidades autónomas, que, insisto, no es un perjuicio para las comunidades autónomas, es un perjuicio para la sanidad, para la educación y para los servicios sociales. Estamos viendo cómo en cualquier tipo de negociación el coste de la sanidad es creciente. Se ha visto en el tema de Muface, más del 40% de subida de la aportación, y, sin embargo, para la sanidad pública que gestionamos las comunidades autónomas, lo que vemos por parte del Gobierno son recortes. Mientras hay la posibilidad y necesidad de financiar la sanidad que se presta en Muface, sin embargo, la que estamos prestando pública a las comunidades autónomas, pues vamos a recibir en este año 25 por parte del Gobierno, mes a mes, menos de lo que recibimos en el año 24. Lo que se ha anunciado para Castilla y León son 600 millones de euros menos en el año 25 de lo que recibimos en el año 24, con lo cual esta es una cosa urgente a solucionar. Nadie entiende que en el año 25 tengamos que quitar 600 millones de euros
de los gastos en sanidad, educación o servicios sociales, como el Gobierno está impulsando en este momento. Es un tema urgente. Lo que pasa es que, conociendo al Gobierno, pues vamos a ver si opta por hacerlo pronto y con solo esa medida, o lo retrasa y lo vincula a otros apoyos y acuerdos que tenga que meter con sus dos separatistas para que vaya todo en el mismo lote y al final intentar echar la culpa a la oposición de lo que pase. Es la idea esta de que mal gobierna la oposición, muy propia de Pedro Sánchez. Yo quería preguntar por otro asunto. Ayer se reunió el patronato del CENIO y acordó la salida tanto de la directora como el director gerente. Ustedes son parte de ese patronato. No sé si les parece suficiente con esa salida para acabar con esa crisis que se había desatado, o van a pedir alguna medida, explicación más, y si lo van a hacer de alguna manera formal. Lo que era urgente era la salida de la directora del CENIO. No sería necesario, seguramente, más salidas y, sin embargo, se tomaron más decisiones. Pero lo que también es urgente no solamente es la salida de una persona, sino que la nueva persona que se nombre tenga una dirección distinta, centrada en los intereses generales. No se trata solo de cambiar a quien ha causado un perjuicio, se trata de que quien se nombre no lo cause. Digo esto porque conocimos en España ya el caso de haber cambiado a la fiscal general del Estado por una serie de motivos muy concretos que ustedes recordarán, pero se nombró a otro que tenía la misma línea y la misma filosofía de acción y la misma dependencia del Gobierno. Por tanto, no se trata solo de cambiar a la persona, sino de cambiar la forma de entender la Administración, y una Administración al servicio de los ciudadanos y una Administración para todos, y no solo al servicio del Gobierno y al servicio del presidente del Gobierno. Esto es muy importante que se tenga en cuenta y, por tanto, nosotros nos parece, desde el punto de vista de las responsabilidades personales y políticas, la salida de la directora suficiente. No hemos pedido más salidas, pero también nos parece que lo siguiente que hay que hacer es cambiar claramente la forma de hacer las cosas en esa institución, como en otras muchas del Gobierno de España. De poco sirve el que se cambie a quien lo dirige si se cambia por otra persona que viene a hacer lo mismo. El ejemplo lo tenemos en el fiscal general del Estado, donde se cambió la persona que era la fiscal, que había sido diputada socialista y ministra socialista hasta el día que será una fiscal, pero el nuevo está haciendo exactamente lo mismo. De nada serviría cambiar al director de Centros de Investigación Sociológica, CIS, porque está solo actuando al favor del Gobierno y no del conjunto de los ciudadanos, si la persona nueva que se pone va a hacer exactamente lo mismo y con el mismo interés que hasta ahora. Sí, buenas. Dos cuestiones. No me ha quedado claro esto de la libertad tecnológica con el plan MOVES. No sé si cree que el Gobierno debe establecer un nuevo plan específico que contemple ayudas para la adquisición de coches de combustión, por ejemplo. Y luego otro tema. La ministra de Hacienda acaba de decir que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que estaba previsto para enero, se va a celebrar en próximas semanas. No sé qué opinan sobre este retraso y cuál es la postura que llevará de celebrarse a este Consejo. Gracias. Sí, nosotros somos partidarios de que el Gobierno pusiera en marcha un plan de ayuda para la renovación de la flota de vehículos y de todos los vehículos. Está demostrado que los nuevos coches de combustión que sustituyen a un vehículo de 10, 15 o 20 años, pues emiten muchas menos emisiones contaminantes y, por tanto, la mera sustitución de un vehículo de 15 o 20 años por un vehículo nuevo, aunque el vehículo sea de combustión, supone la reducción de hasta 6 veces de esa emisión de efectos contaminantes, porque la tecnología de esos vehículos de combustión o vehículos híbridos que no están siendo financiados con el Plan MOVES, pues son claramente beneficiosos desde el punto de vista de las emisiones. Sí, estamos pidiendo que haya un plan de apoyo a la renovación del parque de vehículo, que tan importante es en un país productor de vehículos como es España. Y lo siguiente, recordarán ustedes que la reunión de la Conferencia de Presidentes se celebró ya cuando las comunidades autónomas tuvimos que ir a los tribunales de justicia pidiendo su celebración. El Gobierno se oponía a la misma y aprovechó hasta el último momento del año, en el mes de diciembre, para poderlo celebrar. No quería meter un punto en el orden del día que insistimos las comunidades autónomas y al final entró. No quería meter varios, pero entre los que no quería meter estaba la cuestión relacionada con la financiación autonómica. En ese
Consejo de Política Fiscal, perdón, en esa reunión de conferencia de presidentes hubo pocos acuerdos, recordarán ustedes, prácticamente nulo, pero casi el único acuerdo que se nos dijo es que, bueno, se había metido el tema de la financiación autonómica, que ese tema de la financiación autonómica no se iba a tratar en la conferencia de presidentes, pero se iba a tratar en el mes de enero en un Consejo de Política Fiscal extraordinario. Parece ser que llega el mes de enero y no se va a celebrar ese Consejo de Política Fiscal que se prometió y que se va a hacer más tarde. Yo le veo a la ministra en este momento más centrada en otros asuntos que en su labor al frente del Ministerio. Pasa más tiempo dando mítines que gestionando la hacienda del conjunto de España. Yo creo que hasta las comunidades autónomas estaríamos dispuestos a asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera a Sevilla entre mitin y mitin. Y, por tanto, si encontrara tiempo la ministra de Hacienda entre un mitin y otro de poder celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estaríamos dispuestos los consejeros de las comunidades autónomas a asistir un rato entre mitin y mitin a los actos políticos de la ministra si encontrara algo para hablar de la financiación de las comunidades autónomas. Y, por tanto, es urgente. Se nos prometió, pero también se nos engañó. Se nos dijo que no nos preocupáramos, que no se iba a tratar en la conferencia de presidentes, pero sí en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de enero, y ahora resulta que en enero tampoco se celebra. Y quizá un añadido más que les señalo, tan importante que se haga pronto son los temas que se llevan. Porque, claro, nosotros lo que queremos es que se debate y se acuerde sobre la financiación autonómica. Nosotros no vamos allí a que la ministra nos cuente los acuerdos a los que está llegando con sus socios separatistas, con los que parece que se está reuniendo para hablar de la financiación autonómica. Nosotros vamos allí para hablar de la financiación autonómica. Claro, si en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es para hablar de la condonación de la deuda que solicitan sus socios separatistas, pero no para hablar de acordar la financiación autonómica, pues creo que sería una oportunidad perdida, porque estaríamos hablando de lo que quieren los separatistas, no de lo que quieren el conjunto de los ciudadanos. Y, por tanto, igual que le estamos pidiendo que cumpla los plazos para celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, le estamos pidiendo que los temas que vayan al Consejo de Política Fiscal y Financiera sean los que queremos, que es un acuerdo sobre la financiación autonómica. Es que la financiación autonómica hace ya 10 años que cumplió su fin. Su vigencia acabó en el año 2014 y estamos en el año 2025. Han pasado 10 años sin que se haya renovado ese acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin que se haya renovado la financiación autonómica. Y estamos hablando no de la financiación de las comunidades autónomas, sino de la financiación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Vuelvo al dato que decíamos antes. Si en el caso de Muface el Gobierno está dispuesto a reconocer que el incremento del coste de la sanidad ha sido el 41,2% y que el acuerdo va a ser solo para 3 años, porque luego habrá que ver si hay necesidades nuevas de acuerdos y si hay alguna modificación que signifique algún coste añadido durante la vigencia del mismo, no entiendo cómo 10 años después de terminar el modelo de financiación autonómica, no se es capaz por parte del Gobierno de cuantificar qué fondos se van a destinar a la sanidad pública en España, que esto es muy importante. Esta vuelta a la espalda que hace el Gobierno de la sanidad pública de España es muy preocupante, porque la sanidad pública en España tiene sus problemas, tiene sus dificultades, tiene sus retos de financiación, y tenemos el mismo modelo de financiación para la sanidad pública que se acordó en el año 2009 y que terminó su vigencia en el año 2014. Por tanto, tenemos un modelo que ha pasado una crisis financiera, que ha pasado una crisis sanitaria que fue la del COVID-19 y que ha pasado una crisis de inflación, y seguimos con el mismo modelo de financiación autonómica que hace tiempo que ya no da respuesta real a las necesidades del coste que tenemos las administraciones públicas en materia sanitaria, por ejemplo. Es que ya es una urgencia y vemos que el Gobierno pues está mostrando más interés en pactar la financiación con sus socios separatistas, con los que sí que hay reuniones, que pactarlo con el conjunto de las comunidades autónomas. Y no quisiera yo que al final se tarde en convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera pendientes de alcanzar un acuerdo con los socios separatistas, que lo que vaya al orden del día simplemente es validar unos acuerdos que se han alcanzado con los socios separatistas y no hablar en condiciones de igualdad todas las comunidades autónomas de la financiación autonómica, que es lo que queremos y es lo que pedimos.
Buenos días. Los Ministerios de Economía y Trabajo han acordado este lunes llevar al Consejo de Ministros del próximo martes la reducción de la jornada laboral. Me gustaría saber su opinión sobre la reducción de jornada laboral. Nosotros saben que en Castilla y León tenemos en el ámbito de la Administración autonómica 35 horas. Pero lo hemos hecho desde el diálogo y desde el acuerdo. Y esto es lo que hacemos de ejemplo para el conjunto de España. El diálogo social como instrumento para llegar a acuerdos. Nosotros tenemos acuerdos del diálogo social y sería bueno que en España hubiera acuerdos en esta materia sobre el diálogo social para ver en qué medida se puede reducir la jornada, en qué sectores, con qué retos, con qué desafíos, qué tipos de empresas. Siempre el diálogo es positivo. Naturalmente, avanzar hacia la reducción de jornada cuando las circunstancias del sector lo permiten es favorable, pero es bueno hacerlo siempre desde el acuerdo y desde el diálogo social. Y en España, por desgracia, el diálogo social pues no está funcionando porque no se están alcanzando acuerdos en el diálogo social como sí lo estamos alcanzando en Castilla y León. Yo creo que en esto seguimos siendo una referencia para el conjunto nacional, seguimos siendo un ejemplo de cómo alcanzar acuerdos con las organizaciones sindicales y empresariales y quizá el Ministerio y el Gobierno de España podría tomar referencia de cómo en Castilla y León podemos incorporar a todos a grandes acuerdos que benefician al conjunto de los ciudadanos en cualquiera de las decisiones que se planteen. Nosotros fuimos capaces de implantar las 35 horas y hacerlo con acuerdo y estoy convencido que si a nivel nacional hay voluntad de acuerdo se podría avanzar examinando bien pues, los tiempos, los plazos, los sectores y cómo abordarlo en función de las condiciones de competitividad que también requiere la economía española. ¿Más preguntas? Si no es así, vamos a abrir, como siempre, un turno con nuestros compañeros de otras provincias. Hoy lo abrimos en Soria con Encarna Muñoz. Cuando quieras, Encarna, adelante. Buenos días. Sobre este tema, ya por concluir, antes de que Encarna tome la palabra, fíjense la diferencia. En Castilla y León nosotros hemos dialogado y debatido con el diálogo social para llegar a acuerdos. Y también en el ámbito de la Administración pública con los representantes de los trabajadores para llegar a acuerdos en este ámbito. El Gobierno ha dialogado y discutido solo consigo mismo en relación con esta cuestión, tal y como lo hemos visto. Nosotros, mientras estábamos dialogando con UGT, con comisiones obreras, con CEO de Castilla y León y hemos alcanzado un acuerdo con todos, el Gobierno estaba dialogando solo consigo mismo sobre a ver qué ministro era peor persona que el otro. Creo que ahora sí, Encarna, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Bueno, el presidente estuvo en Soria este martes, no se nos permitió hacer preguntas y he tenido que esperar hasta hoy para hacerlas, pero voy a ello. En primer lugar, quería saber si la Junta tiene intención de cumplir con su compromiso con Soria y convocar la mesa sanitaria para abordar el futuro del Hospital Virgen del Mirón. Y la segunda pregunta, claro, es cuándo se va a convocar esta mesa. Además, también me gustaría saber si se ha recibido ya respuesta a la carta que remitió el consejero de Sanidad, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, para rogarle que los técnicos vengan a Soria lo más rápido posible a validar el acelerador de radioterapia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Encarna. Encantada de volverte a saludar. Dos preguntas planteas. La primera, si vamos a convocar la mesa de la sanidad, sí. La respuesta es sí. Y garantizamos que el Hospital Virgen del Mirón en Soria pues va a seguir siendo la red sanitaria pública de la sanidad, va a seguir prestando un servicio importante dentro del sistema sanitario de Castilla y León y específicamente de Soria y que es compatible el mantenimiento de los retos del Hospital Virgen del Mirón con el Hospital Santa Bárbara, en el cual estamos haciendo importantes inversiones. Y la segunda pregunta también tiene un sí como respuesta. Se ha recibido ya una contestación del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear a la carta que envió el consejero de Sanidad pidiendo la rápida autorización de la radioterapia por parte del Consejo de Seguridad Nuclear para que empiece a funcionar cuanto antes. En esa carta, el Consejo de Seguridad Nuclear reconoce que la solicitud del consejero se realizó en el mes de octubre. Por tanto, desde el mes de octubre ya figura en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear la solicitud de autorización para operar
el centro de radioterapia en el Hospital Santa Bárbara en Soria. Estamos a punto de comenzar en febrero y en esa carta lo que se nos dice es que dentro de sus posibilidades acelerarán los trámites lo máximo posible para obtener una respuesta lo más rápida posible. En Castilla y León tenemos ya una larga experiencia en los aceleradores lineales, porque lógicamente el reto que tenemos es disponer de aceleradores lineales en todas las provincias y también en el Bierzo. Y, por tanto, en los últimos años, además, han tramitado muchos de ellos. Tenemos experiencia de hacer las cosas, de hacerlas bien. Y lo que pedimos ahora es que, una vez que nuestra experiencia sea contrastada, cuanto antes el Consejo de Seguridad Nuclear dé la autorización más rápido para que entre en funcionamiento. La solicitud, como les digo, se hizo en el mes de octubre del año pasado. Esperemos que cuanto antes se pronuncie el Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene 6 meses como máximo para poderlo hacer. Y la segunda intervención nos llega desde León. Carlos Domínguez y León, buenos días. Hola, sí, buenos días. Un saludo. Al hilo de, un poco de los argumentos que ha utilizado en esta rueda de prensa, quería preguntarle si, como portavoz del Gobierno, ahora defiende que sí que hay unos acuerdos de diálogo social y que hay, por lo tanto, un mayor debate y una mayor amplitud en ese debate, pero en gran parte del mandato, al principio, ese diálogo social en Castilla y León saltó por los aires y lo hizo precisamente en aras a una facilidad de la gobernabilidad, en este caso del Partido Popular con Vox. No sé, mi pregunta es si observan paralelismos entre esa dinámica que critican en el Gobierno central de dialogar, como ha dicho, consigo mismos o dialogar exclusivamente con sus socios y esa primera mitad del mandato en el que se necesitaba para la mayoría mantener un pacto con Vox y en la cual sí que se sacrificó, y eso es objetivo y demostrable, el diálogo social tanto con sindicatos como con empresas, entre unas fuertes críticas, por cierto. Y por otra parte, en el caso hablando de León, ayer se anunció una inminente iniciativa en la Diputación en la que, además de reclamar al Gobierno, porque es la titular del aeropuerto de León, una futura inversión, una posible futura inversión para poner en marcha una terminal de mercancías, que sería la primera en todo el noroeste, además de mejoras en el sistema de aproximación y otras infraestructuras del aeropuerto, anuncian que van a reclamar también la colaboración de la Junta de Castilla y León, colaboración económica, para poder valorar la conexión tanto por una nueva carretera, que no sea la actual Nacional 120, como también por un ramal directo entre el aeropuerto y el polígono de Villadangos, implicación que estaría justificada por el hecho de que el polígono de Villadangos es propiedad, está siendo gestionado, ampliado además, y recientemente conectado también por ferrocarril por parte de la Junta de Castilla y León. No sé si se comienza a valorar, si puede haber una valoración de si esa colaboración económica en esas dos infraestructuras de conexión de Villadangos con el aeropuerto y su futura terminal de carga, si se produce, pues sería un escenario que valoran acometer. Gracias. Pues muchas gracias a usted. En Castilla y León siempre hemos creído en el diálogo social. En la pasada legislatura quiero recordar que hubo importantes acuerdos del diálogo social. El propio Alfonso Fernández Mañueco firmó 5 acuerdos del diálogo social la pasada legislatura y en esta legislatura al principio también tuvimos varios acuerdos del diálogo social. Recordarán ustedes que entre ellos había uno en el ámbito forestal muy importante que hemos venido desarrollando y que nos importa mucho y se firmó en el año 2020 y hemos venido desarrollando el resto de los acuerdos del diálogo social y ha habido todos los años reuniones del Consejo del Diálogo Social y hemos dado cuenta de las mismas. No siempre ha habido acuerdos, porque no siempre los esfuerzos de diálogo fructifican en acuerdos, pero en algunas otras ocasiones sí que los ha habido y usted sabe que ha habido acuerdos recientes que también hemos puesto de manifiesto y que están en el presupuesto de la Comunidad Autónoma para este mismo año y esa es la vocación que tenemos. Nada tiene que ver con el ámbito nacional, porque nosotros estamos acordando cuestiones que benefician al conjunto de los ciudadanos. En el ámbito nacional se ve que tiene más que ver con cuestiones relativas a la satisfacción a sus socios políticos, ¿no? Estos calificativos de quién o qué ministro es peor persona que el otro, dicho de un ministro sobre otro, pues es una cuestión que llama la atención dentro de ese Gobierno, al margen de que pues
parece que hay cesiones de unas materias a cambio de apoyos en otras materias que no tienen nada que ver a lo que estamos haciendo en la Junta de Castilla y León, que es un ejemplo de colaboración y de esfuerzo de trabajo. Lo segundo que usted plantea, es verdad que la Junta de Castilla y León es la propietaria, la impulsora, la dinamizadora, la promotora del polígono de Villadangos, que estamos en una fase muy importante de ampliación, y es verdad también que estamos ya vendiendo gran parte de las parcelas de esa ampliación, con lo cual podríamos convenir no solo que el polígono de Villadangos ha sido un éxito, sino que la ampliación de ese polígono, que estamos hablando de 1.800.000 metros cuadrados nuevo, vuelve a ser otro éxito. Lógicamente, esto requiere más transporte de mercancías de toda naturaleza y más conexiones desde la instalación del polígono hacia la red general. Lo natural es que nosotros, lógicamente, como propietarios del polígono, estemos impulsando, trabajando en ver cómo conectamos el polígono a la red general. Esto es lo que hemos hecho con la reciente inauguración de la línea de ferrocarril que conecta el polígono de Villadangos con la línea de ferrocarril general. Pero, lógicamente, lo que son las redes de transporte, la competencia corresponde a quien corresponde. Si hay que fortalecer la línea de ferrocarril en León por el aumento del tráfico que supone Villadangos, pues el titular de esa línea es Adif. Y, por tanto, la competencia en materia de ferrocarril es del que es. Y si la Nacional 120, que usted dice, y como su nombre señala, Nacional 120, pues tiene que ser ampliada o duplicada, pues, lógicamente, tiene un titular de esa línea. Por tanto, yo creo que hay que dividir ambos aspectos, ¿no? ¿Quién se compromete con León haciendo un buen polígono empresarial, dotando de infraestructuras, haciendo posible que haya más posibilidades y más empleo en León, que es la Junta de Castilla y León, a través de este polígono de Villadangos? Y cómo, en segundo lugar, a raíz de este crecimiento, hay algunas necesidades en materia de transporte, de refuerzo de algunas infraestructuras, pero esas infraestructuras son titularidad del titular de esa infraestructura, que no necesariamente es la Junta de Castilla y León, y, por tanto, el titular de cada infraestructura, si es autonómica, autonómica, si es local, local, si es nacional, nacional, es el responsable de llevar a cabo estas infraestructuras y estas ampliaciones o estas duplicaciones. Creo que Encarna quería repreguntar. Sí, Cuando Encarna. quieras, Encarna. Sí, quería preguntar porque me ha dicho que se va a convocar la mesa de la sanidad, pero no me ha dicho cuándo. No sé si tienen una fecha concreta. Gracias. Pues no lo sé, habrá que buscar las agendas de todos para facilitarles su presencia, pero no sé en este momento la fecha de la convocatoria, pero sí deseamos que sea cuanto antes. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes.